Vamos a compartir. ¿Cómo están? No se vale, pero el pastor Ulises dejó la vara muy alta. Saben, yo he estado compartiendo en Buin una serie que le pusimos Metanoia, ¿ya? Que es un cambio de mentalidad. Y ha sido muy bueno y Dios nos ha llevado a tener un cambio en la forma de pensar, ¿ya? Y quiero compartirles esta palabra, pero también vamos a hacer varios ejercicios, ¿ya? Así que, ¿tienen sus celulares a mano? ¿Sí? Ya, porque como el Mauri nos enseñó que tenemos que dejarlo de lado. No. Estoy bromeando. No, vamos a ocuparlo, lo vamos a ocupar en breve, ¿ya? En breve, ¿ya? Cambio de mentalidad, metanoia. Y vamos a ir a Mateo 4, versículo 17. Ustedes me dicen después cómo vamos con la hora. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y ahí la palabra arrepentíos en griego es metanoia, o metanoia, ¿no es cierto? Que traducido es arrepentimiento. Meta, ¿no es cierto? Que es cambio, y noia, que es mente. Entonces, arrepentimiento es mucho más que reconocer un error. Se refiere a un cambio profundo de mentalidad y de corazón. No solo un sentimiento de culpa o remordimiento, sino una transformación que lleva a una nueva dirección en la vida. Implica alejarse de una forma de vida anterior marcada por el pecado y volverse hacia Dios abrazando sus caminos y sus propósitos, ¿ya? El arrepentimiento en la palabra de Dios es un estilo de vida. Todos los días tenemos que orar. Arrepiéntase, hermano. ¿Ya? Y cambiar de manera de pensar. Hay que arrepentirse, ¿verdad? Entonces, cada vez que nuestra mente comenzamos a vivir una transformación, cuando nos volvemos a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y cambiamos nuestra forma de pensar y por lo tanto volvemos a tener una metanoia. Una metanoia es tener una mente bíblica. Y vamos a hablar así. Una mente metanoia es una mente bíblica. Y compartíamos, hay un devocional en YouVersion que dice, que cuenta un ejemplo muy bueno acerca de metanoia, ¿ya? Porque hemos recibido, ¿cuántos han recibido harto de parte de Dios hoy día? ¿Cuántos fueron libres a través de la adoración? Cánticos de libertad, ¿verdad? Tremendo, hermano. Yo sentí ahí una liberación en mi vida y es tremendo cuando tú empiezas a sentir esa administración y a vivirla, pero a veces pasa que sentimos harto, pero nuestra mente sigue igual, ¿ya? Y hay un ejemplo en YouVersion, si ustedes buscan metanoia, hay un devocional que da un ejemplo muy bueno. Dice que va un barco, ¿ya? Va navegando a miles de kilómetros por hora, no sé cuánto navegan los barcos, y dice que a lo lejos ve un acantilado. Y el conductor del barco, el capitán, ¿no es cierto?, empieza a llorar, empieza a gemir, dice: vamos a morir. ¿Han escuchado esa frase de los que tienen hijos chicos? No, nadie tiene hijos chicos acá. ¿La era del hielo? ¿No? ¿Nunca vieron la era del hielo? ¡Vamos a morir! Y empieza a gritar: ¡vamos a morir! Y se pone a llorar y se tira al suelo: ¡vamos a morir! ¿No es cierto? Pero si el capitán no toma el timón del barco y cambia de dirección, se muere, ¿no es cierto? Esto es metanoia. Metanoia no es solamente sentir, ver el peligro, ver que el final del camino, si seguimos ese camino, es destrucción, sino que es hacerse cargo. Tomar el timón de tu vida, bajar los celulares, y dar un vuelco, cambiar de dirección hacia la dirección, ¿no es cierto?, que Cristo nos está guiando. Y en este tiempo tenemos que dar un vuelco a nuestra vida hacia la palabra de Dios. En 1 Corintios tengo hartos versículos. Y tengo un desafío para ustedes, se los digo al tiro. De aquí, de esta prédica o de este mensaje, se tienen que salir por lo menos con tres versículos de memoria. 3 versículos de memoria. Y los que son buenos, 4. ¿Sí o no?
Metanoia, por hermano. Cambie la mentalidad. ¿Se puede? Si usted me dice que no se puede, es antibíblico, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tiene que cambiar de mentalidad, ¿se da cuenta? ¿Podemos aprendernos 3 versículos hoy día? 4. Los más buenos nomás, 4, ¿no es cierto? Amén, porque todo lo podemos en Cristo. Este no es para aprendérselo. ¿Ya? 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué necesitamos una mente renovada? Porque cuando tenemos una mente carnal, humana, para que no suene así tan, ¿no es cierto? Cuando hablamos carnal es como así, malo, y no necesariamente, es humanista, es humano, ¿ya? No entendemos el reino de los cielos, ¿ya? Ni los principios bíblicos. Son una locura. Cuando le decimos a alguien así, por ejemplo, con los jóvenes, ¿ya? Le decimos, no, estamos formando una generación para que llegue virgen al matrimonio. Nadie dijo amén. Amén, ¿o no? Entonces, pero los jóvenes cuando dicen, no, yo soy virgen, una locura. Mi Anto me cuenta de repente, están grabando esto, no, mejor no, que los pastores siempre vendemos a los niños, pues entonces. Pero otras personas, entonces dicen que de repente dicen, oye, pero ¿cómo eres virgen? ¿Por qué no pruebas y todo eso? Porque hoy día la filosofía del mundo es distinta. Y para alguien que llega a la iglesia y que siente al Señor y puede tener hasta una experiencia, pero su mente no es renovada, aún así puede ser una locura. ¿Ya? Más fácil, este es para hombre. Afírmese los pantalones. ¿Ya? Esta es buena, este es un ejemplo para hombre. A veces tenemos, ¿no es cierto? Sentimos a Dios y todo eso, pero no hemos renovado nuestra mente. Por ejemplo, en las finanzas. Y hay muchos hombres que les cuesta dar. ¿Ya? A veces me ha tocado hablar con algunos, por ejemplo, yo tengo amigos no cristianos y me dicen, tú eres pastor, te quedáis con los diezmos, me dicen. Y me empiezan a molestar, ¿ya? Porque el hombre carnal no entiende lo que es espiritual. ¿Ya? Si entendieran que en realidad todo proviene de Él, todo es de Él. Entonces, tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que podamos entender, ¿no es cierto?, lo espiritual. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y hay 3 cosas y 3 acciones que tenemos que hacer. Hoy día les voy a compartir 6 cosas, ¿ya? Las primeras 3, para tener una mente metanoia y no estancarnos como hombres en Cristo, están en Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo primero es, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ya? Después dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Ya hemos aprendido eso, que no es un concepto, no es una filosofía, no es una ideología, es una persona, es Cristo, ¿verdad? Y hay 3 verbos para que esto se lo lleven a la casa, ¿ya? Que tenemos que hacerlo para que nosotros podamos tener una mente renovada en la palabra. Lo primero es despojaos. Me encantaría que la Biblia dijera, en cuanto a la manera pasada de vivir, yo te despojo, tu Dios te lo dice. No, pero dice, despojaos. Dígale al que está a su lado, despójate. No es que Dios viene y te despoja, sino que tú tienes que despojarte, ¿no es cierto? Y despojarte, o despojarse, esa palabra en griego que es difícil de leer, significa poner lejos. Me gustó esa traducción, poner lejos. Entonces, por ejemplo, en mi pasada manera de vivir, yo le doy un ejemplo de mi vida pasada, yo fumaba harto.
Porque yo fui criado en la iglesia, pero hubo un tiempo que me alejé del Señor. Y fumaba mucho, ¿ya? Y yo tuve que alejarme de ese vicio. También tuve que alejarme de amigos que no me respetaban y que lo único que querían hacer era que yo cayera y volviera a los vicios que estaba viviendo. Y tuve que despojarme, alejarme, separarse de todo aquello, ¿no es cierto?, que es la manera pasada de vivir, de la ropa del mundo, de la filosofía, de los pensamientos, de lo que nos enseñaron, que no está alineado a Dios. Pues no todo es vicio necesariamente, ¿ya? Pero todo aquello que no proviene de Dios es pecado. Entonces nos tenemos que alejar, despojarse. Y aquí vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Estamos listos? Saque su celular rápidamente. Me dicen cuánto tiempo tengo exacto para que me trate de apurar. Me está escribiendo el pastor del tiempo. Vamos, Samuel. Lo podría haber puesto. Escaneen ese código QR rápidamente. Necesito que interactuemos rápido, ¿ya? Hombres, rápido, porque como hay harto que compartirles, quiero ir rápido, ¿ya? Y ahí, en una frase o en una palabra, ¿de qué se tiene que despojar hoy día? Pero como dijimos en la convención de hombres, con brutal honestidad. Además que es anónimo, ¿ya? Es anónimo, no va a salir el nombre del que votó. ¿De qué te tienes que despojar hoy día? Porque si viniste acá, hay algo que tienes que dejar. Vamos, dígalo ahí. Mientras lo escanean y va a aparecer ahí las letras. Entonces lo primero es despojarse. Alejarse de esa manera antigua, ¿no es cierto?, sin Dios de vivir, ¿ya? Por ejemplo, yo sin Dios, ¿ya? Mientras ustedes ahí ponen las palabras, por favor ahí anoten rápidamente, sale la pregunta, ¿no? ¿Sí? Y van a aparecer inmediatamente ahí las palabras que más se repiten. Lo primero que se le venga a la mente para despojarse, pero yo me acuerdo que una de las cosas que tuve que despojarme era de que yo tenía una filosofía de vida que el que me hacía daño lo cortaba. ¿Ya? Lo cortaba. Entonces, y era carepalo así, lo cortaba, lo sacaba de mi vida, para siempre. Entonces, después en Cristo es diferente. En Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, claro, el prójimo que a uno le cae bien, es súper fácil, ¿no es cierto? Ama a tu hermano que te cae bien, súper bien, ¿no es cierto? Pero después dice, ama a tus enemigos. No dice, córtalos, ¿no es cierto? Entonces, tuve que alejar mi manera de vivir. Ya, a ver qué salió. Vamos ahí, Anderson. No sé si repetirán algunas frases, palabras. Vamos a ver. ¿No funcionó? Tienen que despojarse de la ansiedad, hermano, de ver aquí, de ver aquí adelante que lo dice. Ahí está. Uy, miren, de las redes sociales. Está como, los más grandes aquí son, para la próxima vamos a poner una palabra, ya para que se repita. Mentiras, la pasividad, la carnalidad, el orgullo, el rencor, el garabato, perder el tiempo, la desobediencia, el odio, las mujeres, deseos carnales, miradas pervertidas de lo que ven mis ojos, la flojera, deseos sexuales, malas decisiones, placer sexual, flojera o pereza. Wow, ¿verdad? De perder el tiempo, de la fornicación, del rencor, de la mentira, del egoísmo, del teléfono. Tremendo, ¿verdad? ¿De qué tenemos que despojarnos? Pero es un verbo. Tú tienes que despojarte hoy día de eso. Lo segundo es, en Efesios, renovaos. Dígale que está a su lado, renuévate. ¿Usted cree que nos llamamos renuevo de casualidad? Nos llamamos renuevo para que nos renovemos, ¿verdad? Renovados en la palabra, en el espíritu, ¿no es cierto? Un cambio de dirección, ¿ya? Pero ¿qué dirección vamos a tomar? La dirección de Cristo, la dirección de su palabra, ¿verdad? Tu mente debe cambiar.
Antiguamente, el Mauri se acordará de esto, ¿no es cierto? Esta sí que es antigua, Mauri. Cristo Noya. Oh, ¿se acuerda o no? Cristo Noya. Famoso Cristo Noya, ¿no es cierto? San Bernardo Cristo Noya, la mente de Cristo. ¿Ya? Entonces, tenemos que renovarnos. ¿En qué te tienes que renovar hoy día? No sé si vamos a alcanzar a hacer todo. O mira, para avanzar, ahí salió la pregunta, ¿sí? ¿En qué te tienes que renovar hoy día? Nuestra mente debe cambiar, recuérdense. Podemos sentir, podemos vivir una experiencia con Dios, pero si nuestra mente no cambia, es como el barco que a veces va directo al acantilado y no cambia de dirección. Tenemos que hacer un cambio de dirección. ¿Sí? ¿Qué salió ahí? Renovarnos en el carácter, en la mente, en la conducta, en mi organización, en mi tiempo con Dios, en pedir perdón, en disciplinas. Wow, ¿verdad? Qué tremendo. Y por último, en esta primera parte, después de renovados, dice despojados, renovados y vestidos, ¿no es cierto? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos es una acción, son 3 verbos. Vístete. Isaías dice, ¿no es cierto? Vístete de poder. Vístete. No dice que te van a vestir. Tú tienes que vestirte de la ropa de justicia, de santidad. ¿Ya? Yo tengo que abrazar la verdad y vestirme de ella. Yo tengo que, en 2 capítulos más en Efesios va a aparecer la armadura de Dios. ¿De qué me tengo que vestir? De la armadura de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué te tienes que vestir tú? Hoy. 3 cosas. Despojarse. No piense esto, hombre de Dios. No piense esto. Ya me despojé de todo. Porque si es así, no podría estar aquí. Tendría que estar en el cielo. ¿No es cierto? Todavía nos queda a todos. ¿Sí? Renovarse y vestirse de santidad, de la armadura de Dios, de la sangre de Cristo, de gracia, de compasión, de poder, de constancia. Me falta, ese sí que es honesto, ¿no es cierto? Perdón, vestirse. Y aquí viene un versículo, este es un versículo en una versión NTV, me parece que es tremendo para que se lo aprenda de memoria, ¿ya? Entonces tenemos que 3 verbos, a ver, ¿cuáles son los 3 verbos? A ver, dígale al que está a su lado, despójate, renuévate, vístete, dile. ¿Ya? Está bueno, ¿no es cierto? Es como desvístete, elige la ropa que te vaya a poner y vístete, ¿no es cierto? Así que yo me aprendo así la Biblia. Romanos 12:2, ¿ya? Esto sí que es importante, Romanos 12:2. Apréndase esta versión. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Pero miren esta tremenda versión. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y me encanta porque también aparece un verbo aquí. Dicen, dejen que Dios los transforme en hombres nuevos al cambiarles la manera de pensar. Pregunta el corazón, ¿estás dispuesto hoy? ¿Vas a dejar que Dios cambie tu manera de pensar? Porque Él quiere transformarte en un hombre nuevo, en un hombre conforme a su corazón, en un nombre de Dios, en un nombre de Dios. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia muy destruido, ahí está el pastor Ulises ahí atrás,
pastor Ulises me decía, tú eres un hombre de Dios. Y yo decía, si yo soy un hombre de Dios, ¿cómo será el hombre de Satanás? Decía yo. Porque tenía más lucha, hermano, en mi mente. Pero me decía, tú eres un hombre de Dios. Y hablaba, y era una palabra profética, hermanos. ¿Ya? Entonces, Dios quiere transformarte en un hombre de Dios. Pero tú tienes que dejarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Al cambiar tu manera de pensar. Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Porque muchas veces pensamos mal. Hay un escritor que habla las 3 grandes mentiras de la sociedad moderna. No me acuerdo cómo se llama en estos momentos. Y dice, una de las grandes mentiras y que nos está enseñando y adoctrinando hoy día el mundo es: tú eres lo que sientes. Y ese es un engaño, es una mentira. Nosotros no somos lo que sentimos. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que permitir que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Y aquí vienen 3 puntos, y son solo 3, ¿ya? Y con esto vamos a terminar, de hecho. 3 puntos claves para permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, porque Él quiere transformar nuestras vidas en un hombre de Dios, en un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vienen los 3 versículos que se tienen que aprender de memoria hoy día. ¿Amén? Ya están guateando. ¿Amén? Cuando cambiamos la manera de pensar es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está eso? ¿Cuánto? Filipenses 4:13. Y hoy día nos vamos a aprender la Biblia así: 4:13. Filipenses, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es alimentar tu mente con la verdad. En medio de un mundo en crisis, de un mundo caído, un mundo en tinieblas, donde la gente no ve con claridad, nosotros tenemos que alimentar nuestra mente con la verdad. Y aquí viene el primer versículo, 4:4. Mateo 4:4. Yo a la iglesia se lo estoy enseñando así. Y les mando así, a veces por la comunidad que tenemos, le pongo 4:4. Y le mando un mensaje así nomás, 4:4. Entonces ahí el primero que responde así, Mateo 4:4. No solo de pan. Dígale al guatón que está a su lado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de arepa, está buena. Debemos alimentar nuestra vida diario con la palabra de verdad. ¿Se puede leer la Biblia diariamente? ¿Se puede leer la Biblia diariamente? ¿Con qué te estás alimentando? Mauricio nos compartía al inicio, ¿no es cierto?, de este seminario, que a veces cuando uno ve el celular, 6 horas diarias en el celular. Nosotros hacemos este ejercicio con los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas? Hay jóvenes, hermanos, que rompen récord. 9 horas. Se levantan a ver el celular y se acuestan viendo el celular, hermano. Así de bueno los jóvenes. Pero en los hombres no es así, ¿verdad? No, 12, no, mentira. Aliméntate de la palabra del Señor. Hay cosas que a veces, ¿no es cierto?, alimentamos nuestra mente con basura, hermanos, que nos hace daño. Cuando pasamos cierta edad, tenemos que cuidarnos del azúcar. ¿Cuántos se tienen que cuidar del azúcar aquí? Cuando yo fui al doctor, me dijo, tienes el hígado un poco graso, tienes que cuidarte del azúcar. Y dije, ya, no tomo más azúcar, daily. ¿Estamos listos? Y me dijo, el pan se convierte en azúcar, hermano. Yo le dije, no te creo, espíritu inmundo. Después me dice las papas, y las papas fritas peor. Oh, hermano. ¿No es cierto? Y hay cosas que nos están alimentando o estamos viendo que nos hacen daño, que no nos alimentan. Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios diariamente.
Yo estoy haciendo un ejercicio todas las mañanas, me levanto, oro y leo la Biblia. Todas las mañanas estoy haciendo este ejercicio, me levanto, oro y leo la Biblia. Comienzo orando por mi familia, después oro por mi iglesia, ¿no es cierto? Y después digo, ya voy a leer la Biblia. Estoy en Romanos, estoy estudiando el Nuevo Testamento y en Romanos lo estoy leyendo de una forma distinta, en otras versiones, y Pablo me tiene así. Digo, tremendo el apóstol Pablo, hermano. Es tremendo. Y empiezo a estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Mire lo que hace David. David en el Salmo 119, 147 dice: me levanto temprano y clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tu palabra. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el próximo gobierno? Vamos a hablar de gobierno, ¿no es cierto? Nuestra esperanza, ¿dónde está? Pero él se levanta temprano en la mañana para poder poner su esperanza en la palabra. Después dice que en el Salmo 119, 97 dice: Señor, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. ¿Cuántos piensan en la palabra de Dios todo el día? Estamos honestos. ¿Sí? Algunos sí, algunos más, algunos menos, ¿no es cierto? Pero David era tremendo porque lo hacía en la mañana, pone su esperanza en la palabra, en todo el día medita en ella, ¿no es cierto? Piensa en ella, y en el Salmo 16, 7 dice: tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Y es tremendo cuando tú comienzas a meterte en la palabra, porque la palabra de Dios convierte el alma. Convierte tu vida, transforma tu vida. ¿Ya? Sin palabra no hay crecimiento, al menos crecimiento sostenible y verdadero. Necesitamos ser hombres de palabra. Una mente renovada es una mente bíblica. 4:4, ¿qué dice? ¿Y dónde está? Dile que está a su lado. Si no alimentas tu vida de la palabra de Dios, la vas a alimentar de todo aquello que proviene del mundo. Porque te vas a alimentar igual. Porque estoy preparando un seminario de eso, nuestra alma tiene un deseo, nace con un deseo. Dios nos creó con ese deseo de alimentarla espiritualmente. Si no alimentas de la palabra, la vas a alimentar con otras cosas que no convienen. ¿Ya? Entonces, lo primero es aliméntate de la palabra de Dios. Lo segundo es, debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Alguien dijo por ahí: eres prisionero de tus pensamientos y actúas en la forma en que te ves. ¿No es cierto? La palabra de Dios dice: así como el hombre piensa, así es él. ¿Verdad? Tenemos que liberarnos de los pensamientos destructivos. Y aquí viene el segundo versículo. ¿Cuánto es 8 por 4? 4, 4. Mateo, ¿no es cierto? 8 por 4. Juan 8:32. ¿Qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El segundo versículo para aprenderse hoy es 8:32, para que se lo aprendan. Como hablamos de 4, 4, 8 por 4, 32. Bueno, yo me lo aprendo así. ¿Ya? Juan, ¿ya? La verdad os hará, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no es cierto? Tenemos que conocer la palabra de Dios para ser libres verdaderamente. Sin el conocimiento de la palabra de la palabra de Dios, no hay libertad verdadera y completa. Y no es nada fácil, porque hay 3 enemigos que van a luchar para que tú no seas libre, completamente libre. El primero es la vieja naturaleza. En Romanos 7:23 dice: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Te has encontrado alguna vez haciendo cosas que no quieres hacer? Levante la mano los honestos.
¿Sí o no? A veces nos encontramos haciendo cosas que no queremos hacer. Yo hay días que digo, esta semana sí que voy a adelgazar. Voy a hacer dieta, hermano. Voy a comer sano. Mi jefe me dice, vamos a comernos una hamburguesita. Yo invito. Y más encima hay un local endemoniado que se llama Carl's Jr. Endemoniado ese local. Y a veces hago lo que no quiero, como dice el apóstol Pablo, pero tu vieja naturaleza, y doy el ejemplo, pero tu vieja naturaleza lucha para que tú no hagas, para que tú no seas completamente libre. Tenemos que luchar, ¿no es cierto? Tenemos que luchar. En Cantares 2:15 dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Y una de las cosas que Dios me ha estado hablando es que son las pequeñas cosas las que destruyen todo el fruto. Escuché a un pastor decir, lo que tú no conquistas hoy, te conquistará mañana. Entonces, tenemos que vencer, ¿no es cierto?, nuestra vieja naturaleza. Y para eso, acuérdense de Efesios 4 que dice, despojaos de la vieja naturaleza. Pero también tenemos otra lucha que es Satanás, que siempre va a tratar de dominar nuestra mente con mentiras. Satanás no puede forzarte a hacer algo. Si eres cristiano, por supuesto, ¿no es cierto? No te puede forzar a hacer algo. Porque es mayor el que está en ti que el que está en el mundo, porque Cristo venció a Satanás. Pero ¿sabes lo que hace Satanás? Sugiere. Sutiles, pensamientos sutiles. Trata de plantar una semilla de duda y empieza a sugerir. Martín Lutero decía, no puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Y aquí una premisa, no creas todo lo que piensas. A veces pensamos cosas que están desalineadas de la verdad de Cristo, ¿ya? Y tenemos que pasar por el filtro de la palabra. Por eso el primer punto es, aliméntate de la palabra, ¿ya? Entonces, tenemos que creer en la verdad. Y la verdad es Cristo y su palabra, ¿ya? Tenemos que aprender a luchar. En 2 Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Bueno, en el versículo 10 dice, mejor leo el 10 y el 11, dice, si ustedes perdonan a este hombre, y está hablando de un hombre que le hizo daño a la iglesia, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Nosotros tenemos que cuidarnos de las artimañas del enemigo y leer la palabra, porque a veces hay cosas que de alguna manera abren puertas. Y tenemos que cerrar esas puertas. Como por ejemplo, la falta de perdón, que habla aquí el apóstol Pablo en Corintios. Tercero, ¿con qué más luchamos? El sistema de valores de este mundo. La cultura a tu alrededor. La publicidad, ¿se han dado cuenta que nos quieren vender una gomita de eucalipto, hermano? Y ponen, ¿no es cierto?, ahí una modelo vendiendo, ¿no es cierto?, en paños menores, algo, ¿no es cierto?, una cultura sexualizada hacia los hombres. Estoy hablando con hombres, ¿o no? Estoy hablando con hombres, ¿no, hermano? ¿Cierto? El mundo tiene un sistema antivalores, lo que decía el antidiseño, decía el pastor Ulises, ¿no es cierto? Antivalores, ¿ya? Promueve canciones, películas, ¿no es cierto? Y tienen hartos recursos para hacer propaganda a su sistema de valores, ¿no es cierto? Y tenemos celebridades, ¿verdad? Y nosotros estamos en este mundo, pero no vamos con esta corriente. En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí hay tres cosas que el mundo quiere siempre colocar en nosotros como varones.
Los deseos de la carne. ¿Ya? Los deseos de la carne, la pasión, el deseo sexual y los placeres de este mundo. ¿Ya? Lo segundo, los deseos de los ojos, el dinero, las posesiones. Y lo tercero, la vanagloria de la vida, la posición, el tener éxito, estatus, poder. Aún dentro de la iglesia a veces algunos quieren ser líderes por las motivaciones incorrectas. No como decía el pastor, ¿no es cierto, Alex? Un corazón de servicio hacia Dios. Entonces, todo el mundo persigue dinero, sexo, poder, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que vencer esta triple lucha, ¿ya? La carne, Satanás y los sistemas o el sistema valórico de este mundo. En 2 Corintios 10:3, y aquí me quiero detener un segundo, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En la versión más Reina Valera 60, ¿no es cierto? Dice: nosotros tenemos armas para destruir fortalezas, ¿verdad? ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza espiritual es una mentira que yo creo. Por ejemplo, que Dios no me ama de verdad. ¿Ya? Y hay fortalezas, y las fortalezas mentales nos impiden avanzar. Y esto a nivel de pastores, a nivel de líderes, a nivel de hermanos, a todo nivel. A veces no podemos avanzar porque hay fortalezas en nuestra vida. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás, y hace hartos años atrás, tenía una fortaleza. Y les abro mi corazón en esta área. ¿Ya? He tenido muchas fortalezas, hermano, ¿ya? Para ser honesto. Pero una de las fortalezas que me acuerdo que tenía al principio, cuando me casé, bueno, el pastor Juan y el pastor Luis ahí están de testigo, es que yo creía que mi esposa no iba a cambiar, porque yo le echaba la culpa a mi esposa. ¿Cuántos esposos le han echado la culpa a la esposa? No, sean honestos, levanten la mano. A mí me pasaba, al principio de mi matrimonio. Y ahí decían: no, ella es la culpable de todos mis problemas. Sí estaba, hermano. ¿Ya? No me veía a mí mismo tampoco. Entonces, y se volvió una fortaleza. Y yo pensaba que no iba a cambiar. A ese nivel llegué a pensar en un momento. Y fue ahí cuando le fui a pedir consejería al pastor Ulises y al pastor Juan, porque yo me quería separar. Se convirtió en una fortaleza. Como si Dios no pudiera transformar a nuestros cónyuges. Como si Dios no pudiera hacer un cambio en nuestros hijos. ¿Lo puede hacer Dios? La pregunta es: ¿crees que Dios lo puede hacer? A mí se me convirtió en una fortaleza. Hay fortalezas que a veces creemos y son mentiras del enemigo. Yo no puedo perdonar, porque la herida es tan grande que no la puedo perdonar. Y hay gente que se convence, hay gente en la iglesia que dice: solo Dios perdona, hermano. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Pero ya tiene una fortaleza, crea un engaño, una mentira del enemigo. Y detrás de todo pecado hay una mentira. Pregúntele a Eva. Cuando Satanás viene y tienta a Eva, nosotros le dice: así que no pueden comer de ningún árbol. Mentira, hermano. Y se pone a dialogar, ¿no es cierto? Y finalmente cae. Por eso es tan importante las fortalezas que hemos construido. ¿Ya? Hay una fortaleza a veces en la iglesia. El pastor Ulises, yo lo escuchaba y decía: el avivamiento va a comenzar por los hombres. Algo así dijo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Lo escuché yo nomás eso? ¿Sí? Entonces, y a veces pensamos que en las iglesias, estadísticamente hay más mujeres en general en la iglesia, ¿no es cierto? Pero como que pensamos que los hombres no pueden o que son muy duros. Y tenemos que romper. Eso es un engaño, hermanos. Dios nos va a dar un crecimiento como varones. Amén. Y vamos a hacer mucho después en seminario, ¿ya? Y de hecho, aprovecho de felicitar al equipo de Rancagua, de varones, ya por este seminario. De verdad, gracias. Ha sido una bendición para nosotros, para mí, ya que hemos podido estar acá. Entonces, tenemos que romper las fortalezas. Y quiero que hagamos aquí un alto, unos minutos,
Me dijeron que tenía como 5 horas para predicar, hermano, así que... Amén. Porque quiero que nos dividamos en grupos como lo hicimos en la convención. Y de verdad hablemos de qué fortalezas hay hoy día o qué mentiras hay hoy día en nosotros. Hace un ratito atrás colocaban, ¿no es cierto?, de que teníamos que despojarnos. ¿Se acuerdan o no? Y habían cosas sexuales. Y a veces es una fortaleza. A veces los hombres creemos que no podemos ser fieles. Dentro de la iglesia, no estoy hablando fuera de la iglesia. A veces algunos creen que no pueden dominar su mirada. Hay muchas fortalezas, hay muchos engaños. Y tenemos que romperlos. Pero la mejor forma de romperlos, ¿saben cuál es? Exponerlos. Y quiero que nos juntemos en grupos de 10 más o menos, si lo hacemos rápido, ¿ya? Y solo un punto, pero vamos a ver las fortalezas un segundo. El último punto, ¿no es cierto? Entonces lo primero era alimentarse de la verdad. Lo segundo, liberarnos de los pensamientos destructivos. Y lo tercero es, y ahí viene el último versículo para que se lo aprenda hoy día de memoria, enfocar mi mente en las cosas correctas, enfocarnos en Jesús. Segunda de Timoteo 2:8. 2 por 4, fácil, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo, o 2:8. Segunda de Timoteo 2:8 dice, en esta versión NBB, dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Extraordinario. No podemos sacar el enfoque de Cristo. Nuestro evangelio es cristocéntrico. Jesús es nuestro evangelio. Predicamos a Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, ¿no es cierto? ¿Y qué salió ahí en las fortalezas? Querido Anderson. Wow, ¿qué fortalezas salieron? Las mentiras del enemigo. Yo mismo, los ismos, ¿no es cierto? El egoísmo, el yo mismo. Ahí está, ¿no es cierto? Soledad, afán, el no poder perdonar, la autovalencia, el orgullo, la incredulidad, que no soy capaz, la sexualidad, mi autodeterminación, deseos sexuales, la mentira del enemigo, la indolencia, la falta de perdón, mi forma de pensar, el carácter, no puedes, no eres capaz, comodidad, tiempo, decir que no. Tremendo, tremendas fortalezas. ¿Saben? Dios quiere destruir esas fortalezas. ¿Amén? Y una de las cosas que nos permite vencer las fortalezas, obviamente es la oración, es la palabra, ¿no es cierto? Es el poder del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer algo. En el Salmo 119, 112, dice, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. ¿Saben qué tenemos que hacer? Ser humildes. Inclinar nuestro corazón es decir, Señor, yo necesito tu ayuda. Necesito que transforme. Esta es mi fortaleza. Esto es lo que me está impidiendo avanzar. Necesito que hagas una transformación en mi vida. ¿Sí? Y quiero que podamos orar. Pero antes de orar, ya quiero hacer un chequeo. A ver si se aprendieron los versículos. ¿Cuál es el primer punto? 4:4, Mateo 4:4. ¿Qué es? Para tener una metanoia tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. 4:4. Lo segundo es descontaminarse, ¿verdad? Conocéis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde está eso, hermano? Juan 8:4, 32. Juan 8:32. Conoceréis la verdad. Tenemos que conocer la verdad y vamos a vivir en libertad. Y lo tercero es enfocarnos en qué? O pensar, ¿no es cierto?, de una manera correcta o en las cosas correctas, pero pensar en Jesús. Más fácil, ¿no es cierto? Y esa es 2:4. Segunda 2:8 le puse yo así esto. Segunda de Timoteo 2:8, ¿no es cierto? No dejes de recordar a Jesucristo. Apréndaselo hasta ahí. No dejes de recordar a Jesús. En todo lo que hagas, Cristo es nuestro enfoque.
¿Cómo piensa Cristo? Yo amo a Cristo. Esto que estoy haciendo bendice, honra a mi Señor Jesucristo. ¿Ya? Hay otros puntos, pero vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Y yo quiero que oremos. Quiero que oremos para la destrucción de fortalezas. Y quiero que oremos, ¿ya?, los unos por los otros y terminemos, o lo que me resta a mí, ¿no es cierto?, orando los unos por los otros. ¿Sí? Póngase en pie y vamos a orar. Porque Dios quiere darte una mente renovada. Que hoy día tú salgas, ¿no es cierto? Tuviste una tremenda experiencia con nuestro pastor Ulises, con el Jano, ¿no es cierto? Ahí sentimos la presencia de Dios, Dios comenzó a obrar en nuestras vidas, ¿ya? Pero si no tomamos el timón y cambiamos de dirección, ¿no es cierto?, podemos caer en el abismo. Y para eso, 3 cosas, ¿cuáles eran? 4-4. 4-4, ¿qué era? ¿Cuántos van a leer la palabra de Dios todos los días? ¿Cuántos no lo estaban haciendo? Honesto, levanten la mano. Honesto, pues ¿para qué vamos a estar mintiendo, no es cierto? ¿Para qué no vamos a ver la suerte entre gitanos? Me acuerdo de esos dichos yo, perdón, pero tengo un humor fome, ¿ya? Los que conozcanme, tengo un humor fome. Soy así de fome, ¿ya? Los que no me conocen, soy así de fome, ¿ya? Entonces, pero tenemos que desafiarnos. ¿Y lo podemos hacer? Sí, porque Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Yo puedo leer la Biblia todos los días? Si alguien en su iglesia, Pastor Alex, le dice, yo no puedo leer la Biblia todos los días, ¿usted qué le va a decir? ¿Dónde están? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes, ¿no es cierto? Lo segundo es descontaminarse. 8x4. Juan, ¿qué dice? Dios te llamó a libertad, no a esclavitud. Tú puedes vencer, tú puedes perdonar, tú puedes... Todos esos argumentos que mostramos delante, ¿no es cierto? Todas esas fortalezas se pueden vencer porque Dios nos ha hecho libres. Y enfócate en lo correcto, enfócate en Cristo. 2:8. Segunda de Timoteo 2:8. No dejes de recordar a Jesucristo. ¿Ya? Este es mi evangelio. Es tremendo, Pablo, ¿no es cierto? Yo te invito a orar al Señor.